Evangelio de hoy. Miércoles 23 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y limpia los que dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Raíces que se hunden en la eternidad. Jesús se presenta como vid verdadera. Una planta que extiende sus raíces más allá de los límites del tiempo, bebiendo savia de la eternidad y ofreciéndola en silencio a cada rama que se deja abrazar. Al pronunciar estas palabras, cincela en nuestra conciencia un mapa subterráneo donde la vida se gesta lejos de los reflectores. Bajo la tierra húmeda que suele pasar desapercibida para los ojos ansiosos de inmediatez. Porque allí, en ese mundo secreto, la savia circula con la paciencia inquebrantable del amor divino. El viñador que conoce los tiempos. El Padre se revela como viñador, guardián y artesano de un misterio vegetal que respira cielo. Sus manos no improvisan. Conocen los ciclos. Distinguen la savia sana del brote estéril. Y se mueven con la firmeza tierna de quien poda para multiplicar la vida. Cada tijera que corta encierra una pedagogía de la esperanza. Porque la rama herida hoy se convertirá en sarmiento fecundo mañana. Permanecer, el verbo que late en el corazón del Evangelio. Permanecer es la gran invitación. El latido hondo que articula este pasaje. No se trata de instalarse en una inercia cómoda, sino de abrazar un dinamismo que solo se comprende desde dentro. Permanecer implica respirar al ritmo de la vid. Dejar que la savia circule sin obstáculos. Renunciar a la tentación de la autonomía. Reconocer que no podemos dar fruto aislados. Sabias y estaciones del alma. Así como existen estaciones externas. El alma atraviesa primaveras de brotes, veranos de plenitud, otoños de desprendimiento, e inviernos de aparente desnudez. En cada fase, la savia del espíritu no cesa. Avanza con discreción en los conductos invisibles del interior, sosteniendo la esperanza cuando todo parece adormecido. Alimentando la alegría cuando el fruto abunda. La poda misteriosa, lugar de la confianza radical. Hay momentos en que la tijera del viñador hiere lo que creíamos esencial. Corta proyectos. Relaciones. Seguridades. Y la herida arde con preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pero la fe aprende a ver más allá del filo. Descubre que esa incisión anuncia un futuro de mayor fecundidad. Que el viñador hiere solo para dejar espacio a la abundancia. Fruto que permanece,
sabor de eternidad en el presente. El fruto auténtico no se pierde en la caducidad. Lleva impregnado un sabor de eternidad que trasciende la estación. Obras de misericordia. Palabras que levantan. Silencios que acompañan. Gestos que nadie ve pero que perfuman el mundo con esperanza. Todo ello constituye racimos que el Espíritu cosecha para el banquete que no acaba. La esterilidad como llamada al retorno. Cuando la rama se seca es señal de desconexión. Advertencia misericordiosa que invita a volver al tronco. La esterilidad espiritual duele porque nos recuerda que existimos para fructificar. Y ningún adorno externo compensa la ausencia de uvas maduras. La única respuesta posible es dejarse reinjertar. Abrir de nuevo el canal por donde la gracia pueda circular sin resistencia. La mutua inmanencia, yo en él en mí. El misterio alcanza su culmen cuando Jesús declara: quien permanece en mí y yo en él. Aquí no hay mera dimensión moral, sino ontológica. Una cohabitación que hace del creyente santuario vivo, donde el latido divino y el humano se entrelazan, generando una sola corriente vital. Esa unión mística da origen a la verdadera fecundidad. Porque el fruto ya no es resultado de esfuerzo propio, sino de un amor que se expande desde dentro. La palabra que purifica como lluvia de primavera. Jesús asegura que sus discípulos están ya limpios por la palabra escuchada. Esa palabra actúa como lluvia fina que lava el polvo acumulado del camino. Rehidrata la corteza reseca. Y facilita la circulación de la savia. Escuchar con el corazón abierto se vuelve, entonces, un acto sacramental. Una comunión que desata nudos internos y vuelve permeable la intimidad. Glorificar al Padre, una sinfonía de racimos. El propósito final del fruto es la gloria del viñador. No un brillo individual. Cuando la viña exhibe sus racimos maduros, todos comprenden la maestría de quien la cuida. Así la vida cristiana. Cuando rebosa caridad, justicia, paz, no hace sino reflejar la belleza del Padre que la sustenta. Y ese reflejo se convierte en cántico silencioso que invita al mundo a saborear la bondad divina. La oración en la savia, pedir desde la unión. Unido a la vid. El corazón ora de modo nuevo. Pide lo que la savia misma anhela. Por eso la promesa de recibir lo pedido no es cheque en blanco al deseo egoísta, sino certeza de que la súplica alineada con la corriente de amor es ya fecundidad en marcha. La oración se vuelve respiración natural del sarmiento. Un flujo de necesidades y alabanzas que ascienden y descienden con la cadencia del espíritu. Discernir la savia o la hojarasca. No todo lo que brilla en la rama es señal de vida. A veces la hojarasca engaña. Por eso el discernimiento cotidiano consiste en distinguir lo que nutre de lo que solo ocupa espacio. Lo que nace del impulso pascual de la vid de lo que surge del afán de protagonismo. El Espíritu Santo sopla para despejar hojas muertas y dejar a la vista los brotes auténticos. La comunión del dolor y el gozo. En la viña. El dolor de la poda y el gozo de la vendimia forman una misma melodía. El creyente aprende a integrarlo sin disociar. Porque sabe que cada tajo prepara la dulzura futura. Y cada dulzura recuerda la herida que la hizo posible. Así la cruz y la Pascua se abrazan en el tronco que sostiene a la humanidad injertada. El canto de la vida al atardecer. Cuando el sol declina, la viña entona una canción que solo el silencio capta. Un himno elocuente de sabias que descienden,
de raíces que se alimentan, de hojas que reposan en la confianza. Permanecer es, en última instancia, aceptar ese ritmo crepuscular sin dejarse seducir por el vértigo. Esperar la vendimia definitiva. Todavía peregrinamos entre intermitencias. Pero sabemos que llegará la vendimia donde cada racimo será recogido con canto de ángeles. Entonces el amor revelará la plenitud de su sabor. Y el viñador brindará con su creación reconciliada. Hasta ese día. Permanecer es nuestro oficio. Orar nuestro aliento. Amar nuestro fruto. Memoria viva del injerto pascual. Cada vez que el creyente evoca su propio encuentro con la vid, actualiza en lo secreto la liturgia del injerto pascual. Ese momento místico en que la corteza humana se abre para acoger el brote divino. Y la savia eterna se aventura por la fragilidad del sarmiento como río que estrena cauce. Tal memoria no es archivo, sino manantial. Un recordar que vuelve a encender la circulación de la gracia allí donde la rutina había sedimentado polvo de indiferencia. La docilidad del brote nuevo. Cuando el viñador inserta un sarmiento joven. La primera tarea del brote es permanecer dócil. Aceptar la savia sin impaciencia. Abrir sus canales diminutos para que el torrente creador establezca morada. Así también la vida espiritual empieza por un sí silencioso que deja actuar al espíritu, sin exigir resultados inmediatos. Porque la uva necesita tiempo para desarrollar dulzura. Y la dulzura cristiana se forja en la paciencia de quien confía más en el viñador que en sus propias fuerzas. El crisol de las noches sin brotes. Hay estaciones internas en que la rama parece estancarse. La corteza se agrieta. Y el paisaje íntimo semeja un viñedo en pleno invierno. Sin brotes. Sin color. Sin música. Pero precisamente esas noches frías vuelven más profunda la raíz. Obligan a descender hacia los acuíferos subterráneos donde la esperanza fluye pura. Y preparan la explosión de primavera con la discreción de un alquimista que sonríe al ver la mezcla invisible. Sabias de comunión que recorren el cuerpo. La vid no es metáfora aislada, sino icono eclesial. Porque la misma savia que circula por mi sarmiento atraviesa el tuyo. Y nos hermana sin abolir la singularidad. Por eso la comunión no es fusión amorfa, sino sinfonía de racimos diversos nutridos por idéntica fuente. Cuanto más fluye la gracia, más se intensifican los matices de cada uva. Y el vino resultante adquiere complejidad exquisita que refleja la riqueza del cuerpo místico. El silencio como conducto abierto. Entre palabra y palabra del Evangelio existe un silencio que opera como canal respiratorio de la vid. Quien lo frecuenta descubre que la savia se escucha. Que la vida divina tiene música propia. Un latido sereno que ajusta el compás de la interioridad. Así el orante aprende a callar no por ausencia de ideas, sino para ceder espacio al murmullo vivificante que asciende desde la raíz. La ética del racimo compartido. El fruto maduro no se queda colgado como adorno. Se ofrece. Se reparte. Se exprime en cáliz de fiesta. Por eso la verdadera espiritualidad deriva en ética relacional. En justicia que fluye natural como jugo de uva recién prensado. Y sacia la sed de un mundo resquebrajado por la aridez del egoísmo. El creyente injertado no acumula. Se derrama. Como la vid que deja fluir su esencia para que otros vivan. Odres nuevos para vino pascual. El vino que procede de esta vid exige odres flexibles.
Corazones dispuestos a ser ensanchados por la fermentación de la alegría. Estructuras capaces de adaptarse al dinamismo del espíritu sin reventar por rigidez. Allí donde el odre se resiste, el vino se pierde. Pero donde la plasticidad de la confianza se deja moldear, el Evangelio fermenta hasta convertirse en celebración que atrae a los caminantes cansados. La liturgia escondida del emparrado. Bajo el techo verde de las hojas. Cada racimo vive una liturgia secreta. Una doxología que asciende en silencio aromático hacia el cielo veraniego. El aire se impregna de elogio vegetal. Y el viñador descansa su mirada en la armonía de tanta vida interconectada. Imitar esa liturgia supone dejar que nuestros días exhalen gratitud. Incluso cuando las tijeras hayan dejado su huella reciente. Los mostos jóvenes de la misión. Cuando la uva se estrena en mosto. Burbujea con impaciencia juvenil. Esa efervescencia simboliza la pasión misionera que brota en el creyente al saberse portador de buena noticia. Sin embargo, el viñador enseña a templar el ardor para que se convierta en firmeza. Como el mosto que reposa en barrica hasta adquirir cuerpo y hondura. De igual modo la misión necesita maduración interior para evitar la dispersión voluntarista. Vendimiadores de auroras. El discípulo vid cobra conciencia de ser vendimiador de auroras. Llamado a recoger indicios de reino allí donde asoman brotes de justicia y germinan semillas de paz. Cada gesto solidario. Cada perdón ofrecido. Cada palabra que eleva. Es racimo anticipado de la cosecha escatológica. Y recoge la luz naciente para alimentarla hasta que el día alcance plenitud. El cirio interior que no se apaga. Dentro del sarmiento arde un cirio pascual que el viñador encendió el día del injerto. Aunque los vientos azoten, la llama persiste si el tronco se mantiene unido. Por eso la vigilancia espiritual consiste en proteger esa mecha. Avivar su fulgor con la oración. Y dejar que su luz guíe decisiones. Palabras. Silencios. Racimos que maduran al ritmo del corazón trinitario. La vid. El viñador. La savia. El fruto. Todo resuena con eco trinitario. Porque el Padre cuida. El Hijo nutre. El Espíritu dinamiza. Y el creyente se descubre incluido en ese latido común. Llevado por la corriente de amor que circula sin cesar entre las tres personas. Madurar significa sintonizar con ese ritmo hasta que la pulpa interior adquiera la dulzura de la caridad perfecta. Terreno de los ancestros. La vid que Jesús evoca hunde sus raíces en la memoria de Israel. En los cantos de Isaías que describen al pueblo como viña amada. Y al recordarlo descubrimos que la alianza nunca fue simple contrato jurídico, sino proyecto de fecundidad compartida entre Dios y la humanidad. Un pacto de savia que atraviesa los siglos para llegar a nosotros con el perfume de la primera promesa. Y al injertarnos en Cristo ese legado bíblico vuelve a latir en las venas de nuestra propia historia. Recordándonos que cada sarmiento forma parte de un linaje de esperanza que comenzó cuando el Creador soñó un jardín para caminar con sus hijos al atardecer. Bajo la brisa que presagia reposo eterno. Y trabajo compartido. Lluvia de palabra. El Evangelio enfatiza que la purificación llega por la palabra ya recibida. Y esa imagen nos introduce en la dinámica de una lluvia silenciosa que se posa sobre la tierra reseca del corazón, filtrándose por los surcos del recuerdo, disolviendo costras de resentimiento, ablandando los terrones de orgullo que impedían el paso de la savia.
Porque cada sílaba pronunciada por Cristo trae en su interior la potencia creadora del fiat original. Y al resonar en lo oculto despierta semillas dormidas, reconciliando lo que estaba roto, devolviendo a la tierra interior su vocación de abrigar vida abundante. Arte de la vinificación. No basta con racimos hermosos. Hace falta el lento proceso por el que el mosto se transforma en vino. Y esta alquimia sagrada simboliza el camino de maduración de todo discípulo. Un camino donde la dulzura inicial atraviesa la oscuridad de la cuba, la presión del lagar, la quietud paciente del barril, hasta alcanzar la plenitud de sabor que deleitará en la fiesta. Y así comprendemos que la permanencia en Cristo no nos ahorra la noche ni la espera, sino que las llena de sentido. Pues cada gota exprimida en la cruz se convertirá en júbilo servido en la copa eterna del reino. Hospitalidad de la cepa. El tronco central no pregunta al sarmiento de dónde viene, cuánto ha producido antes, ni qué heridas lo atraviesan. Simplemente lo abraza con la firmeza de su corteza y lo integra en su propio flujo vital. Y esa hospitalidad vegetal se convierte en parábola de la iglesia que acoge, del creyente que incluye, de la comunidad que derriba aduanas y ofrece savia de dignidad a todo herido que se acerca buscando cobijo. Porque en la viña del Señor nadie es intruso. Todos son necesarios para que la sinfonía de hojas hable de un Dios que ensancha la tienda hasta el confín de la sed humana. Sinfonía de vientos. Cada mañana la brisa acaricia la viña y provoca un murmullo que parece latido del propio paisaje. Y en ese susurro entendemos la acción del Espíritu. Viento que no se ve pero al que nada se le resiste. Aliento que despeja la humedad que podría pudrir los racimos. Que refresca el calor extremo capaz de marchitar las hojas. Y así la vida cristiana se vuelve escuela de sensibilidad para percibir soplos. Modulaciones. Invitaciones delicadas que guían el crecimiento hacia la luz más fecunda. Sin forzar. Sin violentar. Con la elegancia humilde de quien colabora con la música secreta de Dios en la creación. Trazos de vitral. Cuando el sol pasa a través de los racimos maduros proyecta sombras rojizas sobre la tierra, creando un vitral efímero que convierte el viñedo en catedral estacional. Y ese juego de luces nos recuerda que el creyente está llamado a ser transparencia por donde la luz de Cristo coloree la historia. No con la uniformidad opaca del cristal sin vida, sino con la diversidad del vidrio pulido por la prueba que permite al sol dibujar narraciones de gracia sobre la piel del tiempo. Para que quien pase cerca descubra que el Evangelio no apaga, sino que potencia todos los matices que la luz puede engendrar en un corazón disponible. Gastar la savia. El sarmiento que se reserva la savia para si termina reventado por dentro. Porque la vida que no se dona se corrompe. Y el vino que no se comparte se avinagra. Por eso Jesús insiste en que la gloria del Padre radica en que demos fruto, no en que acumulemos potencialidades. Y así la espiritualidad del sarmiento se convierte en pedagogía del gasto generoso, de la entrega que no calcula, de la caridad que se vacía para que otros vivan, confiada en que siempre habrá savia nueva manando del corazón traspasado de Cristo. Frutos que nacen del dolor abrazado. No todos los frutos brotan de momentos felices. Algunos nacen del sufrimiento abrazado con fe. La cruz aceptada por amor, la pérdida entregada. La enfermedad vivida con esperanza. Todo eso da frutos invisibles pero eternos. María al pie de la cruz dio fruto, su maternidad universal. Jesús en la cruz fue la semilla enterrada, que dio la cosecha de la redención.
También tú, en tu sufrimiento vivido en Cristo. Estás dando fruto, aunque no lo veas. La paciencia del crecimiento espiritual. Una rama no da fruto de inmediato. Necesita tiempo, espera, maduración, clima adecuado. Así también es nuestra vida en Dios. Él no nos apura, pero sí nos acompaña en el proceso. Hay estaciones donde todo parece lento, donde no hay signos visibles de crecimiento. Pero si seguimos unidos a la vid, la vida interior sigue su curso silencioso. Confía, Dios sabe cuándo llegará tu cosecha. Y la hará abundante. Encender la vida de otros con el fruto propio. Cuando damos fruto, no lo guardamos para nosotros. El fruto está hecho para otros. Para alimentar, consolar, iluminar, inspirar. La rama no se come su propio racimo. Así, tú estás llamado a encender la vida de otros. A compartir la gracia que en ti habita. A ser bendición donde estés. Eso es parte del misterio de la fecundidad en Cristo. Multiplicación por el amor ofrecido. El Evangelio, savia escrita para fortalecernos. Cada vez que meditamos las palabras de Jesús, estamos permitiendo que la savia del Evangelio nos renueve por dentro. Esas palabras no son letra muerta, sino savia viva. Poder de Dios que nos fortalece, guía y transforma. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos no es solo poesía. Es verdad espiritual concreta. Aferrarnos a esa palabra, orarla, vivirla, compartirla. Eso es permanecer en Cristo. Y quien permanece en su palabra, no caminará en la sequedad, sino en la abundancia del reino. La vid verdadera frente a las imitaciones. En el mundo hay muchas vías que prometen plenitud, sentido, éxito, paz. Pero Jesús no dice solo que es una opción. Él declara que es la vid verdadera. Esto implica que existen vides falsas, caminos que seducen, pero no alimentan, que brillan, pero no salvan. A veces nos unimos a filosofías de autosuficiencia, a ideologías vacías, a vínculos que nos secan por dentro. Solo Jesús da la vida plena que permanece, más allá del tiempo y de la muerte. La vid como imagen de identidad. Cuando Jesús nos compara con sarmientos, está diciendo algo esencial sobre quiénes somos. No somos ramas errantes, no estamos destinados a vivir aislados. No somos autónomos espiritualmente. Nuestra identidad se define por la unión con Él. Cuanto más profunda sea esa conexión, más clara será nuestra vocación, nuestra misión, nuestra paz interior. Estar en Él no solo transforma lo que hacemos, revela lo que verdaderamente somos. Permanecer en la oración es permanecer en la vid. La oración es la savia silenciosa que fluye entre Cristo y el alma. No es solo hablar, ni solo pedir, es estar con Él. Dejarse habitar, escuchar su susurro en el silencio del corazón. Sin oración, la conexión se debilita. Y el alma se seca como sarmiento separado. Con oración constante, incluso en sequedad o distracción, la savia del Espíritu sigue obrando su fruto oculto. Orar es permanecer, es resistir a la distracción del mundo y entregarse al amor del Padre. El fruto también es conversión. Uno de los frutos más profundos que nacen de la vid es la conversión del corazón. Un alma unida a Cristo comienza a cambiar desde adentro. Desea lo que Él desea, rechaza lo que antes toleraba. Ama lo que antes ignoraba.
La verdadera unión con Jesús transforma el carácter, las intenciones, las prioridades. No podemos estar en Él y permanecer iguales. Su gracia nos moldea sin violencia. Con paciencia, con fuego suave y firme. Conversión no es solo renunciar al pecado. Es querer vivir para el fruto eterno. Ser canal, no depósito. El sarmiento no acumula la savia para sí mismo. La deja fluir para que llegue al fruto. Así también nosotros, la gracia que recibimos de Dios. No está hecha para almacenarse, sino para fluir hacia otros. No somos dueños de la vida divina, sino canales, siervos. Ramas portadoras de lo que salva. Si tratamos de acaparar la bendición sin compartirla, nos atrofiamos espiritualmente. La plenitud está en el dar, no solo en el recibir. Discernir el tipo de fruto. No todo fruto visible es necesariamente del espíritu. Podemos tener éxito exterior, fama religiosa, aplauso. Y sin embargo estar separados de la vid. El fruto auténtico nace del amor, se parece a Cristo. Tiene sabor a evangelio, y perdura incluso cuando nadie lo ve. Es fruto de humildad, de justicia, de compasión, de entrega silenciosa. Por eso es vital discernir, ¿qué tipo de fruto estoy dando? ¿Qué lo mueve? ¿A quién glorifica? Fructificar incluso en el invierno del alma. Hay momentos en los que nos sentimos estériles, secos, abandonados por la luz. Es el invierno espiritual, donde todo parece detenido. Pero incluso entonces, si permanecemos en Cristo, el fruto se está gestando en lo invisible. El alma que sufre infidelidad, que ama sin consuelo, que reza sin respuestas, está dando fruto para el reino. No todo lo que Dios cultiva se ve de inmediato. Los santos, ramas que dieron fruto eterno. Los santos no fueron otra cosa que sarmientos, que decidieron no soltarse nunca de la vid. Algunos brillaron en lo público. Otros vivieron en el anonimato. Pero todos dieron fruto, conversión de otros. Misericordia ofrecida, vidas transformadas por su entrega. Imitar a los santos es unirse más a la savia que ellos dejaron fluir con generosidad. Ellos nos muestran que es posible, incluso en nuestra fragilidad, dar fruto que perdure. El secreto, dependencia gozosa. Estar unido a Cristo no es una carga, sino una fuente de gozo profundo. No somos esclavos, somos ramas que se alimentan del amor eterno. Dependemos de Él, sí, pero esa dependencia no empobrece, nos plenifica. El alma que se rinde a esa dependencia comienza a florecer, a sanar, a respirar una paz distinta. Jesús no nos quiere autosuficientes. Nos quiere vivos en Él. Permanecer en su palabra es permanecer en Él. Cuando Jesús nos dice que permanezcamos en Él, también nos invita a que su palabra permanezca en nosotros. Esto no es solo memorizar textos sagrados. Es dejarnos habitar por su mensaje. Permitir que su evangelio nos reeduque desde adentro. Cuando su palabra se instala en el alma, comienza a moldear los pensamientos, las decisiones, las intenciones. Es como la savia que va recorriendo silenciosamente las fibras más profundas del corazón hasta que todo en nosotros habla. Reacciona y ama con su acento divino. Permanecer no es quedarse quieto, es crecer hacia Él. A veces pensamos que permanecer es pasividad, inmovilidad,
resignación. Pero en el lenguaje de Cristo, permanecer en la vid es un dinamismo interior constante. Es una vida que se estira, que se ramifica, que se lanza hacia la luz del cielo, como hace una planta buscando el sol. Quedarse en él no es estar inmóvil, es crecer con él, dejarse transformar. Entregarse al flujo continuo del Espíritu Santo que empuja hacia lo alto. El dolor de la poda y el arte del Padre. La poda duele, porque muchas veces afecta aquello que valoramos o a lo que nos hemos apegado. Pero cuando confiamos que es el Padre quien maneja las tijeras, ese dolor se convierte en purificación bendita. El Padre no poda por capricho ni por castigo, sino por amor. Por visión eterna, por deseo de plenitud. A través de cada renuncia, cada despojo, cada herida bien ofrecida. Él está preparando algo más fecundo, más duradero y más verdadero. Fluir con la vida en los tiempos de prueba. Los momentos difíciles, las pruebas y tentaciones. Son oportunidades para probar qué tan profundamente estamos injertados en la vid. Si nos dejamos llevar por el miedo o el orgullo, nos debilitamos. Pero si permanecemos unidos a Jesús con humildad, su savia divina nos sostiene incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas propias. En la vid, hasta el sarmiento más frágil puede resistir la tormenta si está bien unido al tronco. La fecundidad no siempre es visible. Hay muchas almas que viven en unión constante con Cristo, pero nadie las ve. No publican milagros, no predican multitudes. No brillan ante los ojos del mundo. Y sin embargo, su existencia orante, silenciosa, humilde, está dando frutos profundos que solo el cielo reconoce. Jesús no busca fama, busca fidelidad. No exige espectáculo, exige entrega sincera. Los frutos que tocan el corazón de los demás. Cuando una persona permanece en Cristo, sus obras, sus palabras, su forma de estar en el mundo cambian radicalmente. Esa transformación interior se vuelve testimonio vivo que toca a otras almas. A veces sin que la persona lo sepa. La ternura con que se responde, la paciencia con que se aguanta. La compasión que se ofrece, son frutos que sanan, que inspiran, que evangelizan. Fruto no es solo lo que hacemos, es lo que dejamos en los demás. Cuando pasamos por sus vidas. Frutos para el reino, no para la vanidad. Una trampa sutil es usar nuestros frutos para alimentar el ego. Buscando aplausos, reconocimiento, prestigio espiritual. Pero Jesús nos enseña que el verdadero fruto glorifica al Padre, no a nosotros mismos. El discípulo maduro ofrece lo que ha recibido. Lo entrega con gratitud, y luego se retira humildemente, sabiendo que todo proviene de Dios. La rama no se atribuye el mérito del fruto. Sabe que sin la vid, nada puede hacer. Las pequeñas fidelidades también son frutos. A veces pensamos que solo los grandes gestos cuentan. Fundar, predicar, construir. Pero ante los ojos del Padre, cada acto de amor escondido es un racimo maduro que alegra su corazón. Perdonar en silencio, ayudar en lo oculto, interceder en la sombra. Ofrecer la cruz sin quejarse, todo eso es fruto glorioso. La vid produce frutos de 1000 formas distintas. Lo importante es que nazcan del amor que fluye desde Cristo. El Evangelio como savia diaria. Vivir injertados en la vid es también dejarnos alimentar diariamente por el Evangelio. No se trata solo de leerlo,
sino de masticarlo. De dejar que sus palabras respiren dentro del alma. Cada día, una frase de Jesús puede convertirse en savia nueva. En poda necesaria, en fruto inesperado. El Evangelio es la raíz viva que nos conecta con el corazón del Maestro. La gloria del Padre, que demos mucho fruto. Jesús nos dice que al dar mucho fruto glorificamos al Padre. Esto es extraordinario, nuestras vidas, pequeñas y frágiles, pueden ser instrumento de gloria divina. Cada vez que damos un fruto espiritual, el cielo se alegra. El Padre es reconocido, la luz vence sobre la oscuridad. ¡Qué dignidad tan inmensa hemos recibido! Ser ramas de una vida eterna que da vida al mundo, la fidelidad silenciosa del sarmiento unido. Al llegar al umbral de este camino interior, y tras haber recorrido cada fibra de este pasaje en que Jesús se revela como la vid verdadera, el corazón se halla ante una única certeza luminosa. La vida plena solo brota del permanecer, del estar unido a Él sin rupturas, sin resistencias, sin recodos oscuros donde la savia no puede entrar. Permanecer es el arte espiritual más profundo. El que no depende de la visibilidad del fruto ni del reconocimiento externo, sino de una unión constante, fiel, oculta, que resiste tanto la poda como el viento, tanto el verano como el invierno. No estamos llamados a ser viñadores de nuestro propio destino, ni arquitectos de un rendimiento espiritual calculado, sino ramas confiadas que reciben, que acogen, que se abren al paso de la savia como tierra sedienta que no exige, sino que se dispone humildemente. La gloria del Padre. Su alegría secreta consiste en vernos florecer en frutos de compasión, en racimos de amor que sanan el mundo, en vidas entretejidas con la sangre de su Hijo y el soplo del Espíritu. Al contemplar la vid verdadera, reconocemos que no necesitamos inventar caminos, sino permanecer en el camino. Que no necesitamos fabricar luz, sino dejarnos iluminar por la luz. Que no se nos pide salvar el mundo, sino unirnos a quien ya lo ha redimido, y dar el fruto que nace de vivir en Él, con Él, por Él. Que esta meditación no quede como palabra decorativa, sino como decisión existencial. Volver al tronco cada vez que nos alejamos. Abrir canales cuando la savia no fluye. Dejarnos podar cuando nos volvemos densos. Y entregar los frutos cuando estos maduren por gracia y no por esfuerzo. Porque mientras permanezcamos en Él, y Él en nosotros, ninguna sequía será definitiva. Ninguna poda será inútil. Y ningún fruto dejará de glorificar al Padre que es amor. Entonces, cuando llegue la última vendimia, el viñador nos recogerá con ternura, y brindará con nosotros el vino nuevo de la vida eterna. En la mesa donde ya no habrá estaciones. Porque todo será plenitud, alegría y gozo sin ocaso.